Hola a todos estudiantes de grado séptimo, les envío un saludo inmenso, espero que todos se encuentren muy bien. Como bien saben, esta semana iniciamos el cuarto periodo, que es el periodo final de su año lectivo. Y pues como es el cuarto periodo, inician temáticas nuevas. En este caso, en el área de español, vamos a iniciar con la temática las analogías. La verdad es un tema bastante interesante que puede captar su atención. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es comprender qué son las analogías. Las analogías son comparaciones que se hacen de pares de palabras de acuerdo a un mismo criterio. O sea, nos dan un par de palabras y este par de palabras debemos relacionarlo con otro par de palabras, cosa que estas estén relacionadas bajo lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo así que bajo criterios? Sí. Digamos que cuando nos dan pares de palabras, a veces estas dos palabras se relacionan sean porque son sinónimos, porque son funciones, porque son el elemento de un conjunto, porque son antónimos. Entonces existen muchos tipos de analogías. En este caso vamos a ver las principales. Lo primero que vamos a entender es cómo así que es comparar o que es una relación de comparación. Sí, veamos este primer ejemplo. Entonces la primera analogía que nos dan es perro es a ladrar como, ¿cierto? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirar que perro y ladrar son el primer par de palabras que nos dan. Ahora debemos encontrar cuál es la relación entre perro y ladrar. Sabemos que el sonido que emiten los perros es el ladrido. Por lo tanto, ladrar se convierte en una de las características del perro. Ahora, nosotros tenemos que encontrar ya en estas otras opciones que nos dan dos palabras que se relacionen de la misma manera que el perro y el ladrido, ¿cierto? Entonces nos dan que gato es a relinchar. Relinchar no puede ser porque el relinchar es de los caballos. Gato es a trinar. Trinar tampoco puede ser porque el trino es el de los pájaros. Después nos dicen gato es a rebuznar. Rebuznar tampoco puede ser porque este es el sonido que emiten los burros o los asnos. Y finalmente nos dice gato es a maullar. Esta sería la respuesta correcta porque comparándola con la frase inicial, el sonido que emiten los gatos es maullar. Por eso perro es a ladrar como gato es a maullar. Aquí hemos hecho una comparación, ¿cierto? Pares de palabras que se relacionan por unas mismas características. Continuemos. Bueno, entonces como hablábamos que en las analogías existen muchos tipos, tenemos analogías con relaciones sinonímicas. ¿Qué quiere decir? Que los pares de palabras se identifican porque son sinónimos. Por ejemplo, nos dan estudiante-alumno. ¿Qué otro par de palabras podríamos relacionar que sea igual, ¿cierto? Y que también tenga sinónimos? Abecedario de alfabeto. Entonces vemos que son lo mismo, por lo tanto, se relacionan. Por lo tanto, es una comparación perfecta. Ahora tenemos las analogías con opuestos. Nos dicen que cerca es a lejos como, entonces tenemos que encontrar dos palabras que demuestren esa oposición. Vemos que cerca y lejos es una oposición, ¿cierto? Que no es lo mismo.
Entonces vamos a analizar las opciones que nos dan. Dice rápido es a flash. Vemos que rápido y flash son sinónimos, significan lo mismo porque ambos son rápidos, o sea que esta no puede ser. La segunda opción que nos da es rápido es avión. Tampoco nos sirve porque acá nos está hablando de la característica de un objeto. Y eso no es lo que estamos buscando es una oposición y no una característica. Bueno, nos dan la otra opción que dice rápido es a despacio. Sabemos que lo opuesto a rápido es despacio, o sea que esta podría ser una opción. Miremos la última, rápido es a carrera. Acá también nos están dando una característica de lo que debe tener una carrera, ¿cierto? Que es rapidez. Y eso tampoco lo estamos buscando. O sea que definitivamente la respuesta correcta sería rápido es a despacio. Ya que cerca es a lejos es una oposición, rápido es a despacio también es una oposición, ¿cierto? Porque no es lo mismo rápido que despacio, es todo lo contrario. Entonces estas serían las analogías con opuestos. Continuemos. Ahora, nos dicen que analogías funcionales. Bueno, en este caso, como su nombre lo indica, es una analogía que nos da un elemento y la función de ese elemento. Por ejemplo, cuchara esa sopa, ¿cómo? Sabemos que con la cuchara se puede tomar la sopa. Por lo tanto, nos está dando esa función de la cuchara. Ahora tenemos que encontrar un par de palabras que expresen lo mismo, que expresen una función. Entonces veamos las opciones. Tenemos sorbete es a sorber. Sorbete es un pitillo, lo que nosotros conocemos como pitillo. Es a sorber no puede ser porque sorber es la función del pitillo, sí, pero nos estaría cumpliendo lo mismo que el primer par de palabras, porque nos están dando el objeto y en qué se está aplicando ese objeto, más no nos están pidiendo el verbo, por así decirlo. Tenemos sorbetes a bebida, o sea, con el pitillo podemos tomarnos la bebida. Esa sería una opción que nos podría servir, ¿cierto? Continuemos. Dice sorbete es a beber. Aquí ocurre lo mismo. Nos están dando es el verbo, ¿cierto? Y que con el pitillo podemos beber. Sí podemos beber, pero lo que necesitamos es que ese pitillo esté realizando una función sobre algo. O sea que tampoco nos sirve. Ahora nos dice sorbete es a postre. Este tampoco nos serviría porque los postres no nos los comemos con pitillo. Entonces definitivamente la respuesta correcta sería sorbete es a bebida, porque con el sorbete nosotros nos tomamos la bebida. Lo mismo que sucede con el primer par de palabras, con la cuchara yo me tomo la sopa. Entonces, esas serían las analogías funcionales. Ahora, también existen analogías de relación de parte a todo. ¿Cómo así? Nos dan un par de palabras que nos dan una parte y un todo, es decir, en este caso, la rama es la parte del árbol, el árbol sería el todo, ¿cierto? Y otro par de palabras con el que podemos relacionarlo y que sería unas mismas características, solo que con diferentes palabras sería, tenemos que la pata es la parte de la mesa. En este caso la mesa viene a ser el todo. Tengo que aclararles algo antes de continuar y es que en las analogías es muy importante
cuando vayamos a hacer el comparación de par de palabras, elegir la respuesta que tenga la misma estructura, ¿cierto? ¿Cómo así que la misma estructura? Sí, si en el primer ejemplo nos ponen primero la parte y después el todo, la respuesta no puede ser primero el todo y después la parte, sino que debe cumplir con la misma estructura, es decir, la respuesta también debe iniciar con el todo, con la parte y después con el todo. Bueno, otro tipo de analogías es las analogías de género y especie, ¿cierto? Esto se aplica sobre todo para los animales. Entonces en este caso nos dan la analogía y nos dicen caballo es a mamífero como. La relación que encontramos entre caballo y mamífero es que los caballos exactamente son mamíferos, puesto que los caballos se alimentan en el inicio de su vida de la leche de su madre. Por eso son considerados animales mamíferos. Entonces tenemos que encontrar otro par de palabras que se relacionen de la misma manera. Veamos las opciones que nos dan. Nos dicen canario es a volar. Esta no nos sirve. ¿Por qué? Porque no nos están preguntando lo que hace el canario, sino a qué especie pertenece. Si vemos la siguiente opción, dice canario es a ave, ¿cierto? Esta puede ser muy válida, puesto que una de las especies que existen en el mundo animal, en el reino animal, precisamente son las aves. O sea que se estaría cumpliendo con lo mismo de caballo, de que el caballo es un mamífero, el canario es un ave, o sea que esta nos podría servir. Sin embargo, veamos lo otro. Dice, canario es a jaula. Esta no nos sirve porque no nos están preguntando dónde está el canario, sino qué tipo de especie es. Y por último dice, canario es a gato. Tampoco nos sirve porque no estamos hablando de varios animales. Entonces la respuesta correcta en este caso sería, canario es a ave. Entonces el canario es un ave, el caballo es un mamífero. Estamos relacionando las mismas ideas y los mismos conceptos. Seguimos con las analogías de relación de elemento a conjunto, ¿cierto? Recordemos lo que les decía ahorita del orden. Si en este caso nos dicen que primero debe aparecer el elemento y después el conjunto, el otro par de palabras también debe cumplir con ese mismo orden. Entonces en este caso tenemos que el elemento, ¿cierto? Sería un violinista y que el conjunto sería una orquesta. O sea, el violinista hace parte de esa orquesta, por eso es el elemento de ese conjunto. Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo. El elemento es una flor y el conjunto es un ramo de flores, ¿cierto? La flor pertenece a ese conjunto de flores. Entonces estamos haciendo una relación de un mismo concepto, de ese elemento a conjunto. Tenemos otro tipo de analogías, que son las analogías que se hacen cuando algo está expresando propiedades o características. En este caso nos dan el primer par de palabras y nos dice ají es a picante como. Sabemos que el ají sí es picante, por lo tanto picante viene a ser una propiedad del ají. Por eso se llama analogía de propiedades. Ahora tenemos que encontrar un par de palabras que cumplan con algo similar, ¿cierto? Que haya un elemento como palabra principal y una característica o una propiedad como palabra secundaria. Miremos las opciones que nos dan. Nos dicen que azúcar es a dulce.
esta bien podría ser una opción porque dulce sí es una propiedad del azúcar. Veamos la siguiente, dice azúcar es a café. En este caso no nos sirve porque no estamos hablando, ¿cierto?, de en qué podemos utilizar el azúcar, sino que estamos buscando una característica del azúcar. Después nos dice azúcar es a azucarero. Tampoco nos sirve porque no nos están preguntando dónde está el azúcar. Azúcar es a cocina. Tampoco nos sirve porque no nos están preguntando dónde se encuentra el azúcar o en qué parte utilizamos el azúcar. No, nos están pidiendo una característica, una propiedad. Entonces definitivamente la respuesta correcta es la primera, azúcar es a dulce. Vemos que ají y picante y azúcar dulce se relacionan por una misma característica, que son las características de propiedades o propiedades o características. Bueno, ahora tenemos las analogías de causa y efecto, ¿cierto? Entonces, la causa en este caso sería el fuego y el efecto sería quemar. Entonces nos dicen fuego es a quemar, ¿cómo? Miremos las opciones que nos dan. Debemos encontrar en el otro par de palabras algo que genere una causa y un efecto. Entonces miremos, goma es a tijera, en este caso no puede ser, porque no se está viendo ni una causa ni un efecto. O sea, la goma no produce una tijera, entonces no es posible. Después dice goma es a blanco. Esta tampoco nos sirve porque no nos están pidiendo las características de la goma, sino el efecto que produce la goma. Nos dan goma es a pegar. Esta nos podría servir porque si tenemos goma, el efecto es que podemos pegar con la goma. Entonces esta podría ser. Goma es a frasco. Esta no nos sirve porque no nos están preguntando dónde está la goma. Entonces la respuesta correcta es goma es a pegar. Fuego es a quemar, goma es a pegar. Unas mismas características. Y estos han sido todos los tipos de analogías. Espero hayan sido interesantes y que las hayan podido entender. Ahora vamos a hacer desde allá, desde sus pantallas, un pequeño ejercicio, ¿cierto? Para que practiquemos lo que vimos ahorita. Entonces lo primero que nos dan es plumero, sacudir. Entonces la relación que tenemos que encontrar entre estos dos es en qué coinciden. Si bien sabemos, con el plumero nosotros podemos sacudir. Entonces la relación que nos están dando es un elemento y su función. Tenemos que encontrar otro par de palabras que funcionen de la misma manera o que coincidan en lo mismo. Entonces miremos, barrer es a escoba. Esta opción no podría ser porque primero nos están dando la función y después el objeto. Aquí podemos observar lo que yo les decía ahorita, que tenemos que mirar muy bien el orden en que nos están dando las analogías, porque el otro par de palabras debe cumplir con ese mismo orden. Entonces esta no nos sirve. ¿Por qué? Porque primero está la función y después está el objeto, entonces no. Después nos dice alumnos a colegio. Esta tampoco nos sirve porque no nos están preguntando dónde está el objeto, sino lo que hacemos con el objeto. Después escoba es a barrer. Esta podría ser una opción porque se está cumpliendo con lo mismo. Primero está el objeto y después está la función. Con la escoba nosotros barremos. Y por último está ilustradora nuevo. Esta tampoco nos sirve, ¿cierto? Porque no nos está dando la función. Entonces la C sería la respuesta correcta. En el segundo ejemplo nos dan albañil, construir. Sabemos que un albañil es un trabajador, ¿cierto? Y que los albañiles construyen.
Entonces este también sería una persona y el trabajo que realiza. Debemos encontrar algo similar. Nos dice el cirujano opera. Esta nos podría servir. El médico duerme. No nos sirve, ¿cierto? Porque no nos está expresando la labor que realiza el médico. Enseñar es a profesor. Esta nos podría servir, pero si profesor estuviera primero y enseñar estuviera después. Entonces no nos sirve porque no cumple con el orden que se nos pide inicialmente. Y después dice veterinario es a veterinaria. Esta tampoco no nos sirve porque no nos están pidiendo el lugar donde trabaja la persona, sino lo que hace. Entonces definitivamente la respuesta correcta sería cirujano, operar. Así como el albañil construye, el cirujano opera. Esa sería la respuesta. Ahora tenemos que lapicero, escribir. Con el lapicero nosotros podemos escribir. Ahora vamos a encontrar otro par de palabras que se relacionen por eso. Nos está pidiendo un objeto y lo que hacemos con ese objeto. Entonces nos dice que con la chompa nosotros podemos coser. No, chompa es como una chaqueta. Con la chaqueta nosotros no cosemos, o sea que no sería posible. Nos dice que con la lámpara nosotros podemos oscuridad. Tampoco es posible porque no nos están pidiendo, aquello a lo que combate la lámpara, sino lo que hace la lámpara, que sería iluminar. Entonces esta tampoco nos sirve. Y después nos dicen que coser máquina. Esta no nos sirve por el orden de las ideas. Si estuviera primero máquina y después coser, sí nos serviría. Pero como el orden no se cumple, no nos sirve. Y por último tenemos que con la plancha podemos planchar. Entonces esta sería la respuesta correcta. Con el lapicero escribimos y con la plancha planchamos. Y por último tenemos atleta, correr. Nos están dando un sujeto y la acción que está realizando. Entonces busquemos en estas palabras algo que se asemeje de la misma manera. Tenemos perro veterinario. No nos sirve porque no nos están pidiendo dónde está el perro. O sea, veterinario no es una acción. Después nos dan andinista escalar. Tampoco nos sirve, ¿cierto? Después tenemos actriz teatro. Tampoco nos sirve porque no nos están preguntando dónde está la actriz, sino que nos están preguntando qué está haciendo esa actriz. Bueno, y olla tampoco nos sirve porque olla nos está diciendo que cocina. No nos están preguntando dónde está la olla. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sería la B. Aunque dije que no nos servía, era una forma de persuadirlos porque en realidad sí nos sirve. ¿Por qué? Porque el andinista son las personas que se dedican, ¿cierto? Precisamente a escalar. Sinónimos de andinista serían un alpinista, un escalador, las personas que se dedican al montañismo. Entonces, en este caso, la B sería la respuesta correcta, porque nos están dando la característica de la persona, que es un andinista, y nos está diciendo qué hace, que es escalar. Lo mismo que nos dan en el primer par de palabras. Nos dicen que un atleta pues corre. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haya quedado muy claro y nos vemos en la próxima sección.
Que tengan un muy buen resto de día.